Hola a todos, soy David, esto es David el Libro. Yo os traigo un nuevo vídeo al canal. En este caso, una nueva reseña, en este caso, una recuperación del relato del escritor Andrés Gussó, ¿vale? Y editorial Círculo Rojo, llamada Piel Dura. Una buena recuperación del relato que te harán disfrutar, así que no te lo pierdas. Así que sin perder más tiempo, sin más dilación, ¡comenzamos! Antes de empezar con el análisis de este libro, cómo no recordarte que si no estás suscrito al canal, te suscribas, que actives la campanita, así me ayudarás a seguir creciendo y seguir teniendo tantas reseñas cada semana. Hecho este pequeño inciso, cómo no, damos paso al análisis de este libro. Como ya adelanté anteriormente, ¿vale? Nos vamos a encontrar con un libro bastante cortito, aquí lo podemos ver, ¿vale? Del escritor Andrés Gussó, el cual se va a componer de un total de 12 historias, algo aterradora por los sucesos que se van a contar en ella, pero que sin duda son historias que van a saber despertar el interés del lector y hacerlo disfrutar en todo momento. 12 historias relacionadas con la muerte, que no te van a dejar indiferente y que sin duda te van a dejar con ganas de más. Un buen libro que no te puedes perder. Así que da una oportunidad y disfruta de él, tanto como lo he hecho yo. Piel Dura, de Andrés Gussó y editorial Círculo Rojo. Como siempre hago a la hora de valorar cada libro, visitar varios factores, y el primero de ellos va a ser la estructura del mismo. Nos encontramos, como dije anteriormente, con un libro bastante cortito, que apenas va a contar con 130 páginas. Y esta, como ya te dije, se dividen en 12 relatos o capítulos. Capítulos o historias que van a rondar las 10 páginas y que nos van a propiciar que podamos leer varias de ellas de una sentada, e incluso el libro entero de una tajada. Yo os puedo decir que me sumergí tanto en estas historias, en lo que se contaba, que no pude evitar leer todo el libro de un tirón. Fue empezarlo una tarde y sin darme cuenta, devorarlo entero. En segundo lugar, quiero hablar del tipo de narración de esta historia. Para contarnos estas historias, estos relatos, el escritor va a acudir a la primera persona. Así nos va metiendo en cada relato en el papel del protagonista principal, provocando así que podamos conectar muchísimo mejor con este y que disfrutemos la historia de una forma mucho más profunda. Para ello, el autor se encarga de emplear un lenguaje sencillo, ameno y entretenido, el cual alternará descripciones más detalladas en algunos momentos con otras más concisas. Todo esto va a hacer que podamos disfrutar de esas historias de una forma muy fluida, ¿vale? Y que no llegue a abrumarnos en ningún momento. Con esta forma de narrar, el autor va a propiciar un ritmo bastante alto, ya desde el mismo principio del relato, y en el cual vamos a llegar al final del mismo con un final que nos va a dejar sorprendente y que nos va a animar a leer el siguiente relato para ver con qué nuevo desenlace nos va a sorprender el escritor. Como digo, unos buenos relatos y una buena narración que sin duda te va a hacer disfrutar desde el principio del libro y hasta el final. En tercer lugar, quiero hablar del tema que toca este libro. Pues bueno, como ya avancé anteriormente, este libro toca un tema principal inherente en todos y cada uno de los relatos. Y como no, es la muerte. Ya sea de un modo u de otro, en todas y cada una de las historias, la muerte va a acabar apareciendo. El lector, al leer varios relatos, ya se da cuenta de esto. Y una vez que empieza un nuevo relato, ya va a estar expectante para ver cómo la muerte va a acechar a esos personajes y de qué modo va a aparecer. Lo bueno es que, a pesar de que sabemos que esa muerte va a aparecer, no vamos a poder evitar sorprendernos de la forma en la que lo va a hacer, porque nunca vamos a esperar que se produzca de esa manera. Por lo tanto, el escritor siempre acaba sorprendiéndonos y, como dije anteriormente, animándonos a seguir leyendo y seguir disfrutando con sus historias. Y nada más, en resumidas cuentas, y para terminar de decirlo eso, que en este libro, Piel Dura, de Andrés Gussó y editorial Círculo Rojo, nos vamos a encontrar con una muy buena recopilación de relatos. En este caso, 12 historias cuyo tema principal va a ser la muerte, que se produce en ella, pero que sin duda nos van a sorprender siempre, porque nunca nos lo vamos a esperar. Unas historias con un ritmo altísimo y un final sorprendente, que van a contar con una narración bastante amena y entretenida,
que van a propiciar que nos sumerjamos desde el principio en cada relato y que lo podamos disfrutar en profundidad. Conocer qué le va a coger a cada personaje y lo más importante, disfrutar con esa lectura en todo momento. Una buena recopilación de relatos que sin duda os va a animar a leer y disfrutar, porque estoy seguro que os va a encantar. Así que dad una oportunidad y disfrutar de ello, tanto como he hecho yo. Pierdura de André Uso. Editorial Círculo Rojo. Y nada más, en último lugar, como siempre, hago darle las gracias al escritor por haber cedido este ejemplar. Decirte, André, que aquí tenéis ya las reseñas. Espero que te haya gustado tanto como a mí me gustaron tus relatos. La verdad es que tienes una forma muy buena de narrar. Y sobre todo son historias que te enganchan desde el principio. Sobre todo que te llegan a sorprender al final, animándote, como os dije anteriormente en las reseñas, a leer y seguir leyéndote. Así que, muy bien por ti. Y desde aquí solamente animarte a seguir escribiendo, porque así seguirás haciendo disfrutar a muchas personas, igual que me has hecho a mí. Así que nada más, Andrés, un abrazo enorme, gracias por haber confiado en mí y estamos en contacto. Un abrazo. A todos ustedes, mis suscriptores, como no, deciros aquí en mi caja de comentarios y mis redes sociales, que en ellos podéis dejar cualquier comentario, duda o sugerencia sobre el canal, decirme qué os ha parecido este libro, este vídeo, si conocíais esta historia o no. Todos esos comentarios que sabéis que siempre me ayudan a mí a crecer, ¿vale? Y que tanto me gustan comentarlo con ustedes. Cualquier comentario que bajito y como no, también animaros a suscribiros al canal, a activar la campanita, ayudarme a crecer y a seguir teniendo tanto contenido y ayudar a tantos escritores cada semana. Así que nada más, dicho todo esto, me despido de ustedes hasta un próximo vídeo aquí en el canal David el Libro. Un saludito, que tengamos lectura.